Hola y bienvenidos a este curso de Webflow para principiantes. Hoy veremos qué es lo que es CSS y cómo lo vamos a utilizar en nuestra herramienta de Webflow. Sinceramente este video me emociona mucho porque es aquí donde vamos a empezar a ver la magia del que es CSS y empezar a aplicarlo a nuestros sitios para que se vean mucho más bonitos, estéticos y funcionales. Sin perder más tiempo, vayamos entonces al contenido del video. Veremos los siguientes puntos. Primeramente veremos qué es lo que es CSS, luego también haremos una descripción de lo que es CSS. Ya luego de estos dos primeros pasos bien importantes veremos ya en la herramienta qué es lo que es el CSS y finalmente veremos animaciones con CSS. Muy bien, entonces empecemos con lo que es CSS. CSS significa Cascading Styling Sheets. Esto traduce al español hoja de cascada de estilos. Y esto ya en un sentido práctico lo que significaría es que es una hoja donde tenemos todos los estilos que vamos a tener de nuestro sitio web. Es una hoja de descripción de cómo se tienen que ver las cosas. Es decir, será ese lenguaje que vamos a utilizar para poder darle estilos a nuestros elementos HTML, que ya vimos HTML en el primer video, donde explicamos que el HTML simplemente es la estructura del sitio. Entonces ya teniendo la estructura, o sea, esos ladrillitos de nuestro sitio web, ya podemos entonces aplicar lo que serían los estilos para este sitio que estamos creando o estamos cambiando o modificando las propiedades mediante CSS. Entonces CSS hace alusión, como ya les vengo diciendo, a el estilo, a cómo se ven las cosas. Pero esto en lo que sería web o el diseño web o desarrollo web, lo que quiere decir es el tamaño, color, tipografía, forma en la cual responde, que sería la parte ya responsiva a los diseños, entre otras propiedades relacionadas con la parte visual. Para eso podemos colocar unos ejemplos y pues podemos ver unos sitios bien elegantes. Bueno, estamos aquí en Apple y Apple es una muy buena referencia en la industria y esto quiero pues que se lo graben en cuanto a lo que es tendencias en diseño, porque ellos siempre están diciendo cómo se deben de diseñar las cosas. Bueno, no es que ellos den las directrices, pero se ha vuelto un tema muy común en cuanto a lo que ellos diseñan en sus sitios web. Es una forma muy práctica de tomar inspiración para los diseños. Entonces, todo lo que ven acá son estilos que han venido siendo agregados a través de CSS. El CSS ya les voy a explicar en una estructura pues cómo es que se ven las cosas dentro ya del lenguaje CSS, pero podemos ver un ejemplo aquí no sé, en esta página podemos seleccionar ese texto que está acá y podemos ir a inspeccionar, y en inspeccionar vamos a encontrar algo que ya vimos en el video pasado, que es el HTML. Vimos que en este caso nos está diciendo, hablamos de las etiquetas, por ejemplo heading, pero aquí también vemos que tenemos una etiqueta tipo heading o lo que sería título H2 con una clase, y la clase hace pertenencia ya a lo que es CSS. Me está definiendo una clase llamada Section Header Headline. Bueno, esta clase, pero este es un elemento HTML y acá en la parte de abajo donde dice estilos me está diciendo qué hacer con esta clase. En este caso, la clase me está diciendo que el color me tiene que estar definido por este código que tenemos acá, que es un hex code con este valor, y entre otros tenemos otras propiedades que le están aplicando a este estilo para que se vea así como lo vemos en pantalla, que tenga este tamaño y que tenga este color gris. Hay una herramienta que me gusta mucho que se llama CS Piper, que la podemos ver acá. Es una extensión que si le damos clic a esta herramienta, podemos seleccionar elementos de la pantalla y nos va a explicar, en este caso, qué es lo que se le está aplicando en qué propiedades a ese elemento. Podemos ver que esta tipografía que tenemos aquí tiene unos colores definidos, tiene también un tamaño definido, tiene un line height, una altura de línea definida, entre otros elementos que también nos puede definir la herramienta. Sitios como el que vemos aquí, como Revolut, son sitios que me llaman mucho la atención por el tema de diseño, cómo se comportan y cómo se ve visualmente todo esto. Y todo esto se hace gracias al CSS, que es aquel encargado de darle la parte visual a esas propiedades, con esas propiedades a los elementos HTML que hemos venido agregando. Hablábamos de los elementos HTML como lo que serían heading, párrafo, botón, y todos estos elementos han venido siendo manipulados en su parte visual mediante CSS. O sea, todo lo que ves en pantalla como tal ha sido manipulado haciendo CSS. Hay elementos como estos que ves aquí, por ejemplo, estas monedas rotando, que ya son elementos que pueden ser tipo video o otro tipo de archivos que nos permiten esa visualización. Se puede lograr con CSS, pero ya sería algo súper avanzado de lograr. Generalmente son archivos o son productos que ya vienen listos para ser agregados en el HTML y se puedan representar así. Pero generalmente hablando,
todo lo que ves en pantalla en cuanto a lo que son espacios incluso entre elementos también son CSS. Listo, entonces después de haber visto lo que es CSS en las páginas de internet, ahora sí vamos a ver qué es lo que es ya en Webflow, aplicando nuestros conocimientos en Webflow. Muy bien, estamos aquí en Webflow de nuevo y eso es lo que quiero mostrarles, es de que tenemos primero que todo una pantalla en blanco donde no tenemos absolutamente nada, porque quiero que es a partir de aquí donde anidemos un poco los conceptos que hemos venido viendo. Entonces tenemos una pantalla en blanco y tenemos que el navegador nos está indicando que solo tenemos un elemento body, que no tiene más elementos dentro. El navegador me va a permitir a mí ver rápidamente visualmente cómo está la estructura de mi sitio web. Puedo agregar elementos dentro de este body, que por ejemplo podemos agregar una sección. Vamos a arrastrarla aquí dentro del body. También vamos a agregar un container dentro de lo que es la sección. Y aquí ya tenemos una estructura en cascada, ¿ok? Entonces esta estructura en cascada ya viene definido por los bloques que hemos venido colocando. Entonces el contenedor es una estructura que me permite a mí delimitar un poco el contenido que tengo a lo ancho de la pantalla. Pero entonces, por ejemplo, este contenedor, como les vengo diciendo, tiene un límite de 940 píxeles de ancho. Esto que vemos acá como tal es una definición que viene en tamaño y es lo que me está diciendo que aquí el límite son 940 píxeles porque me dice que es el máximo de ancho, el max width, ¿ok? Bien, entonces vamos a agregar algo más acá. Vamos a colocar en esta sección, vamos a colocarle una altitud. Pero antes de eso vamos a colocarle una clase. Las clases son súper importantes cuando se están definiendo CSS porque es a partir de ahí donde yo tengo también una estructura sistemática de nombramiento de clases. Y ya dentro del CSS las propiedades están definidas dentro de mi clase, que está definida por el nombre. A esa sección le puedo decir que se llama sección, así como tal. Y puedo colocarle una altura aquí de 100 VH o lo que sería viewport height. ¿Ok? Luego de eso, lo que voy a hacer es de que voy a agregar un layout flex y luego le voy a dar acá en centrar. Entonces lo que hizo es que tengo un elemento que es la sección, que en este caso me ha puesto en el centro el elemento contenedor. A este contenedor también le agregaremos una clase, que en este caso será container. Puedo decirle que el ancho, que por lo menos sea del 100%, y como tal la altura puedo definirla con un parámetro de píxeles también, por ejemplo, que serían un valor, perdón, de 500 píxeles. Entonces ya tengo dos formas en este caso. Tengo una sección y tengo un contenedor. Estas propiedades que estoy agregando aquí en el CSS de forma visual en Webflow también son visibles en el código que se está escribiendo automáticamente con la herramienta. Por ejemplo, puedo ir a exportar código. Aquí tenemos como tal lo que sería la estructura HTML. Como les venía diciendo, tenemos el body, tenemos sección y la clase que le definí que se llama sección. También tenemos dentro de la sección un div, que sería el contenedor, que lo definimos como container. Aquí el nombre de contenedor. En cuanto al CSS lo podemos visualizar de la siguiente forma. Vamos aquí a buscar lo que tenemos definidos en nuestra sección. Por ejemplo, nuestra sección que definimos, que se llama sección, la clase se llama sección, decimos que estamos justificando el contenido al centro y tenemos una altura de 100 VH o viewport height y que su forma de display sea flex. Y el contenedor tenemos una anchura de 100% y una altitud de 500 píxeles. Como lo estás notando, Webflow es una herramienta súper visual, así que Webflow te va a permitir tener el control visual de lo que estás haciendo en CSS sin tener que pensar directamente en el código que estás escribiendo, sino que entonces vas a la herramienta, la utilizas de forma intuitiva y se va escribiendo ese código en la parte de atrás de forma secundaria. Como estás viendo, esa es una de las ventajas que tiene Webflow. Webflow tiene diferentes ventajas en cuanto a CSS. Tenemos como tal el control de diseño, que es una herramienta súper intuitiva que nos permite tanto arrastrar como soltar elementos de forma súper fácil y también nos permite tener el control sobre las propiedades CSS que la va escribiendo, o sea, de forma secundaria el código en la parte de atrás, como te lo estaba mostrando, que está escribiendo el CSS de forma automática. Y aparte de todo eso, Webflow se encarga de gran manera en que tus diseños sean responsivos. La parte responsive o cómo se comporta tu diseño en diferentes tipos de pantallas en diferentes tamaños, lo hace Webflow en gran manera de forma automática, pero igual hay que ayudarle un poco a Webflow para que se comporte de acuerdo a los diseños, porque los diseños siempre van a ser muy relativos a cómo fueron diseñados. Bien, listo, llegamos a la parte de animaciones. Esta parte me emociona muchísimo porque me encantan las animaciones en Webflow. Entonces, quiero empezar diciendo unos puntos bien importantes. Todo lo que hagamos en cuanto a animaciones se puede automatizar con interacciones en Webflow. Eso suena súper enredado, pero les quiero mostrar qué es lo que quiero decir con esto. Vamos a eliminar por ahora este contenedor. Y dentro de la sección lo que vamos a hacer es de que vamos a crear un div block normal como estos. Y este div block lo vamos a colocar en una clase que se llama box.
Este box va a tener una anchura de 500 píxeles y un alto de 500 píxeles. Simplemente un cuadrado. Vamos a agregarle un color. Un color agradable. Puede ser algo como esto. Me gusta este color. Bien. Habiendo cambiado el color de este elemento, yo puedo ir, por ejemplo, al hover, que significa que yo puedo poner el mouse sobre el elemento y le puedo decir que el color del fondo quiero que me cambie de ese lila bien agradable a que me cambie a un color diferente. Podemos colocar un verde. Entonces me devuelvo al estado inicial y le pongo una duración de transición, que le puedo colocar el background color, que sea de unos 500 milisegundos. Entonces el evento indica que cuando yo pongo el mouse encima del elemento que tengo acá cuadrado en pantalla, el color cambia de este lila suave a un color verde. ¿Ok? Si lo quito, se devuelve al estado inicial. Entonces, el concepto que les quiero comentar aquí con las interacciones de Webflow es que Webflow me permite manipular el CSS, pero esa interacción es un JavaScript secundario que me dice cuándo quiero que ocurran los eventos. Es decir, las interacciones me indican el momento o cuáles van a ser, en este caso, los triggers, que son los momentos en el cual se ejecuta la operación. Entonces, puedo volver aquí en las animaciones. Puedo colocarle que el elemento trigger puede ser un mouse over element. Y vamos a colocarle una animación súper sencilla. Vamos a colocarle que sería rotation. Puedo nombrar el elemento como yo quiera. Vamos a decir que quiero que haga una rotación. Y esta rotación va a ser en el eje Y, que se me va a mover unos cuantos grados hacia la izquierda y unos cuantos grados a la derecha. También le puedo decir que se me mueva en el eje Y, unos cuantos grados en el eje X, 40 grados arriba y 40 grados abajo. Como ven, es un plano 2D que estamos viendo acá, pero aquí viene un truco súper interesante. También puedo colocarle una propiedad al elemento que me está albergando este cuadro, que se llama perspective. Entonces, child perspective, o sea, los hijos que están dentro de este cuadro, puedo colocarle una distancia a cámara. Esta distancia a cámara pueden ser unos 500 píxeles. Entonces, si ejecuto la operación, puedo ver cómo se me desplaza el recuadro de acuerdo a donde tenga posicionado el mouse. Entonces, con este ejemplo, lo que estoy haciendo entender es de que el CSS puede ser manipulado de acuerdo a los momentos, gatillos o eventos iniciales que me generan esa animación. Muy bien, entonces definimos el CSS, vimos qué es el CSS, lo aplicamos en Webflow y finalmente hicimos unas animaciones. Como ves, esto es solo la punta del iceberg y hay mucho que aprender. Como siempre te recomiendo vayas a sitios, googlees y busques formas de cómo ir aprendiendo. Como siempre te voy a recomendar este sitio llamado W3 Schools, donde está mucha información, no toda, pero mucha información súper útil acerca del CSS. Es un tema muy amplio y la verdad hay que estudiarlo y hay que estar siempre actualizándose porque siempre vas a estar consultando. Así que empieza desde ahora si estás interesado con el CSS, porque va a ser algo muy usual y se va a convertir en un hábito donde vas a estar consultando. Muy bien, espero que te haya gustado el video. Nos vemos en el siguiente video. Vamos a ir avanzando con el curso y vamos a ir entendiendo mucho de la herramienta y de todos sus pilares y fundamentales. Gracias por estar en el video. Nos vemos en el siguiente.